A veces, antes de que el cuerpo se apague, el alma ya está escuchando otra música. No es miedo, tampoco es paz. Es algo que no tiene nombre. Un silencio extraño que se instala por dentro, como si el espíritu presintiera que algo sagrado está a punto de comenzar. Algunas personas lo sienten días antes de partir, otras solo instantes antes del último suspiro, pero todas, en algún nivel, lo saben. El alma sabe, aunque no pueda explicarlo. Ese silencio no es ausencia, es anuncio. Es el alma acomodándose para la transición, preparándose para lo que viene. Y cuando no se comprende lo que está por venir, ese silencio puede volverse desespero, un desespero mudo, interno, que no se muestra, pero que se siente como un temblor, como una pregunta sin respuesta. ¿Y ahora? ¿Qué me espera al otro lado? ¿Voy a encontrar a los que amo? ¿O simplemente dejaré de ser? Muchas personas sienten ese peso sin saber cómo nombrarlo. Se sienten solas, aún rodeadas de familia, de amigos, de cuidados. Sienten que nadie realmente las entiende. Y es que el miedo a morir no siempre es un grito. A veces es una lágrima que no sale, un suspiro más largo, una mirada que se pierde. Es la conciencia despertando, poco a poco, para algo que no se puede evitar. Chico Xavier sabía de eso, no por haberlo estudiado, sino por haberlo sentido. En una de sus noches de oración, profundamente entregado, tuvo una experiencia que nunca convirtió en discurso. Nunca escribió un libro sobre eso, nunca lo predicó, porque hay cosas que no se cuentan, se viven, y en el alma de Chico, esa vivencia quedó grabada como un susurro de luz. No fue una voz, no fue una visión, fue una vibración, una presencia amorosa, inconfundible, que no le pidió nada, solo le mostró que el amor verdadero no muere, que la muerte no rompe la conexión entre almas que se aman, que del otro lado alguien espera, pero espera con serenidad, con paciencia, con fe. Era Cristo, no el de los cuadros, no el que la religión a veces pone en un pedestal lejano. Era el Cristo silencioso que acaricia sin tocar, que consuela sin hablar, que guía sin imponer. Chico no necesitó palabras para entender lo que esa presencia le comunicaba, porque cuando el corazón está abierto, el alma escucha sin oídos. Esa experiencia fue tan real, tan íntima, tan luminosa, que Chico eligió no divulgarla. Prefirió seguir sirviendo en silencio, consolando, psicografiando cartas, recibiendo madres rotas por la pérdida de sus hijos, padres devastados por la ausencia de sus niñas, esposas que no podían dormir desde que su compañero partió. Y en cada mirada, él recordaba ese susurro, esa certeza, porque, aunque muchos no lo sepan, la mayor prueba de que hay vida después de la vida es la forma como el amor persiste, a pesar del tiempo, a pesar de la distancia, a pesar de la muerte. Hay un deseo escondido en el corazón de quienes sufren, volver a abrazar, volver a escuchar esa voz, volver a sentir que la vida tiene sentido. Ese deseo no es debilidad, es un eco del alma, es la memoria espiritual llamando por aquello que aún vive, aunque nuestros ojos no lo vean. Y es ahí donde la doctrina espírita no llega como una religión, llega como un consuelo, una explicación suave, una brújula en medio de la tormenta. Como enseñó Emmanuel, la mediumnidad con Jesús no es espectáculo, es servicio. Es luz para quienes caminan en la sombra de la duda, de la culpa, del dolor. Chico nunca necesitó decir en voz alta lo que vivió. Su vida entera fue un testimonio silencioso. Cada carta, cada gesto, cada lágrima compartida, era una forma de decir, no estás sola. Él te escucha desde el silencio. Porque no siempre el reencuentro se da como imaginamos. A veces viene en forma de sueño. A veces en una canción que suena justo cuando pensabas en esa persona. A veces es un perfume en el aire, una mariposa que se posa en tu ventana, un niño que dice una frase que te desarma. No es imaginación, es resonancia. Son vibraciones que se encuentran, porque el amor verdadero sabe volver. Muchos creen que después de morir todo se vuelve perfecto, que llegaremos a un cielo donde no hay más preguntas, ni más dolor. Pero esa idea, aunque bella, no es completa. La verdad es más profunda y más real. El alma no cambia solo por cruzar el umbral. Lo que somos aquí, lo llevamos con nosotros. Nuestras angustias, nuestras culpas, nuestras esperanzas,
todo sigue vibrando. Por eso Jesús decía, el reino de Dios está dentro de vosotros, porque no es un lugar, es un estado de conciencia. Y entonces, si llevamos con nosotros la misma conciencia, ¿qué nos espera? Eso depende de cómo vivimos, depende de lo que sentimos, depende de cuán en paz estamos con nosotros mismos. Chico decía que muchas almas, al desencarnar, no se dan cuenta de que ya partieron, se quedan aferradas a la casa, a la ropa, a los hijos, al cuerpo, a la culpa, al miedo, a lo que no se resolvió. Algunos, según sus relatos, se quedaban sentados en su propio velorio, como si esperaran que alguien les explicara lo que estaba pasando. Pero nadie les decía nada, porque lo que necesitaban no era una explicación, era una liberación. Y esa liberación solo ocurre cuando el alma se rinde, cuando suelta, cuando confía, cuando deja de luchar contra lo que ya fue. Por eso entender que la vida continúa no significa imaginar un paraíso lleno de flores eternas. Significa aceptar que seguimos siendo nosotros mismos, que el aprendizaje continúa, que el servicio continúa, que el amor continúa, pero no de la misma forma. La vida espiritual tiene otra cadencia, otro lenguaje, otro propósito. Hay actividades, hay escuelas, hay tareas, hay encuentros y también hay silencio. Silencio para reflexionar, silencio para curar, silencio para prepararse. Las madres que perdieron a sus hijos y fueron a Chico en busca de consuelo, recibían no solo palabras, recibían comprensión, recibían una visión nueva, saber que sus hijos no desaparecieron, solo cambiaron de lugar, de ropa espiritual, y que ahora necesitan también que ellas estén bien para poder seguir avanzando. Una madre en luto profundo puede ser el ancla que retiene al espíritu de su hijo, no por maldad, sino por amor mal comprendido. Por eso la oración sincera, libre de exigencias, es una forma de liberar, de acompañar sin retener. Chico decía que el teléfono con el cielo solo funciona de allá para acá, pero que cuando oramos con amor, con fe, con serenidad, afinamos la señal, no para escuchar palabras, sino para sentir una presencia, una brisa, un consuelo que no viene del mundo. Y cuando eso ocurre, el alma lo sabe. No necesita pruebas ni fenómenos. Solo necesita esa certeza suave, serena, que se instala por dentro y dice, está bien, está en paz. Yo también puedo estarlo. Pero a veces, esa paz no llega, porque hay culpa. Culpa por lo que no dijimos, por lo que no hicimos, por lo que no pudimos evitar. Esa culpa, si no se trabaja, puede convertirse en una prisión, para nosotros y para ellos. Emmanuel enseñaba que el tribunal de la vida no está afuera, está en la conciencia, y esa conciencia puede ser más dura que cualquier juez humano. Por eso el perdón es esencial, no el perdón de los otros, el perdón a uno mismo. Perdonarse es reconocer que hicimos lo que pudimos, que no éramos perfectos, que también estábamos aprendiendo, que también teníamos miedo, que también estábamos perdidos. Y está bien. Cristo no exige perfección, solo amor, solo deseo sincero de ser mejores. Cuando una madre que llevaba años sin soñar con su hija finalmente la vio, no fue como esperaba. No hubo palabras, no hubo largas conversaciones, solo un abrazo, largo, silencioso, eterno. Y al despertar, ella no lloró, no de tristeza, lloró de alivio, porque su alma sabía que había sido real, que ese reencuentro había sanado algo profundo. Y Chico, al leer su carta, simplemente respondió, su hija vino porque usted soltó, porque usted oró sin pedir, solo amó. Así funciona. El mundo espiritual no responde a exigencias, responde a vibraciones. Y cuando la vibración es de amor, sin apego, sin reclamo, pero muchas veces esas puertas no se abren porque el alma siente que fue injustamente arrancada de la vida y se queda protestando, lamentando, sintiéndose víctima. Chico escuchó miles de historias así. Gente que decía, no lo merecía, era joven, era bueno, fue cruel. Y sí, a veces desde nuestro punto de vista parece injusto, pero hay algo que solo el tiempo espiritual puede explicar, algo que solo el alma puede entender, porque no hay muerte injusta, hay desencarnes necesarios, aunque no sepamos por qué. Chico no ofrecía respuestas rápidas, no decía,
Es voluntad de Dios, como quien quiere callar el dolor. Él escuchaba, se quedaba en silencio, lloraba junto con la madre. Y luego, con la voz baja y el alma abierta, decía: tal vez no entendamos hoy, pero un día su corazón va a ver lo que ahora solo duele, porque el espíritu no muere, solo cambia de morada, y aunque la partida nos rompa por dentro, también puede transformarnos. El luto, cuando se vive con amor, se vuelve puente, no entre dos mundos, sino entre dos estados de conciencia, pero para que ese puente sea fuerte, es necesario actuar. No basta con resignarse, hay que elevar la vibración, y para eso hay herramientas simples, profundas, cotidianas. El Evangelio en el hogar no es un rito religioso, es una reunión del alma con la luz. Una vez por semana, unos minutos de lectura, de reflexión, de oración, un momento donde las almas, encarnadas o no, pueden sentarse juntas y aprender. André Luis explicaba que cuando varias mentes se unen con un propósito noble, se forma una corriente energética que ayuda a espíritus en sufrimiento y también nos ayuda a nosotros, los que quedamos. Encender una vela interior no requiere fuego, requiere intención, requiere constancia, requiere amor, y si además de eso buscamos hacer el bien, aunque estemos tristes, algo cambia, porque cada gesto de amor que hacemos aquí se convierte en luz allá, y esa luz llega como consuelo, como alivio, como fuerza para seguir. Cristo nunca habló del cielo como un lugar, habló del camino, un camino de servicio, de humildad, de renuncia. No vino a describir el más allá, vino a enseñarnos cómo llegar a él con dignidad. Y Chico comprendió eso como pocos. Vivió pobre, pero lleno. Sufrió en silencio, pero irradiaba paz, porque su pasaporte no era una creencia, era una conciencia tranquila, un corazón en paz con su misión. El verdadero sentido de la vida no es evitar la muerte, es comprender lo que ella nos revela, porque morir nos enseña a vivir mejor, nos obliga a mirar lo esencial, a soltar lo superficial, a abrazar con más ternura, a perdonar sin demora. Cristo no le susurró a Chico un secreto, le mostró una dirección, una forma de estar en el mundo sin pertenecer del todo a él, una forma de amar sin poseer, de servir sin esperar, de partir sin miedo. Y ese susurro, aunque no lo oímos, sigue resonando. Está en las páginas de los libros que consuelan, en las cartas que Chico psicografió, en las oraciones que salen desde el pecho apretado de quien ya no tiene a quien abrazar, porque la muerte no nos quita el amor, solo nos invita a sentirlo de otra manera. Y cuando entendemos eso, algo dentro se suaviza, no porque el dolor se va, sino porque la esperanza llega despacio, como una brisa, como un amanecer que no tiene prisa. Chico decía que el bien que hacemos aquí es la única maleta que llevamos, nada más, ni títulos, ni propiedades, ni apariencias, solo lo que dimos con el corazón. Entonces, si alguien que amamos partió, que nuestra vida se vuelva testimonio, que transformemos la ausencia en acción, la tristeza en compasión, el luto en fe consciente, porque esa es la misión de quien se queda. No es olvidar, es recordar sin sufrir, es seguir sin perderse, es vivir sin cerrar el corazón. Y si un día al cerrar los ojos sentimos ese silencio interior, no tengamos miedo. Ese silencio no es vacío, es invitación, es el alma preparándose, es el Cristo acercándose. Y si aún no llegó nuestro momento, que este mensaje sea semilla, que despierte algo, que abrace lo que nadie ve, que ilumine lo que aún duele, porque tal vez, solo tal vez, este era el susurro que tu alma estaba esperando para descansar un poco. Y si la muerte no fuera un adiós, sino una manera diferente de decir, te espero en la luz, ¿no valdría la pena creer, aunque sea solo por amor? Hoy, solo por hoy, deja que tu alma descanse en la fe. No necesitas entender todo, solo sentir que no estás sola, que hay una red invisible de amor que te sostiene, aun cuando todo parece caerse. Y si esta palabra tocó tu corazón, únete a nuestra comunidad espiritual. Aquí, tu historia también merece ser escuchada, porque cada alma que se eleva, eleva también a las que ama. Y recuerda, el reencuentro no es una promesa, es una certeza. Nos volveremos a ver, de otra forma, pero con el mismo amor, con el mismo corazón, con la misma luz, siempre.